Hola, Hola, muy buenas tardes, arquitecto. ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, felizmente también, gracias. Bueno, antes que nada, bienvenido aquí a la sesión. Muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación a impartir una conferencia aquí dentro del marco de la sexta edición del Diplomado en Vivienda Colectiva Contemporánea. Bienvenido también al arquitecto Diego. Muy Hola, buenas hola. noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por participar. Yo lo que voy a hacer para no tomar mucho tiempo es leer, digamos, la breve reseña que nos han compartido. ¿Sí? Nomena es un estudio de arquitectura formado en Lima, Perú, en el año 2006. Nuestros proyectos proponen un diálogo con la ciudad y con las personas que la habitan, respondiendo de manera analítica y sensible a los encargos que recibimos. Más de 20 premios nacionales e internacionales y medio centenar de obras construidas son el testimonio de nuestra consistencia a lo largo de más de 15 años de trabajo. Una mirada siempre guiada por el diseño con foco en la vivienda y en la articulación urbana y con una esmerada atención a todas las escalas del servicio que asumimos son los elementos principales del método Nómena. Construimos sentido a partir de la arquitectura. Diseñamos espacios pensando en su uso actual, pero que también sean capaces de adaptarse a los cambios propios de la vida contemporánea. Nos gusta pensar que nuestros edificios mejoran con el paso del tiempo, procurando siempre contribuir positivamente a su entorno. Queremos construir. El arquitecto Jorge Sánchez es el director o uno de los directores de Nómena. Es arquitecto por la Universidad Peruana de Ciencias, UPC, y máster en vivienda y urbanismo por la Architectural Association de Londres. Es coautor del libro Composiciones, 20 aproximaciones a la arquitectura peruana. Ha sido co-curador de la muestra Cartas al Alcalde Lima. Entre el 2010 y el 2020 fue columnista semanal de los diarios El Comercio y Publímetro. Actualmente es profesor de proyecto final de carrera en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenido, arquitecto Jorge. Gracias. El arquitecto Diego Franco es arquitecto por la Universidad Peruana de Ciencias y máster en proyectos arquitectónicos avanzados por la Escuela Técnica Superior de Madrid. Es coautor del libro Composiciones, 20 aproximaciones a la arquitectura peruana. Entre el 2011 y 2013 fue columnista en el diario El Comercio. Ha sido profesor de diseño arquitectónico en las escuelas de arquitectura de la UPC y de la Universidad de Lima. Bienvenido, arquitecto Diego. Gracias. Vuestra conferencia se intitula El edificio como infraestructura cívica. Por lo tanto, pues con mucho placer y con la más cordial bienvenida, no me voy a entretener más y le cedo la palabra para vuestra exposición. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes más bien por la invitación, por darnos el espacio. Por la introducción también. Paso a compartir mi pantalla. Eh, bueno, la presentación que hemos preparado, digamos que se divide en unas 3 partes. La primera vamos a hacer un repaso muy rápido de la oficina de los últimos años, de dónde empezamos y en dónde estamos más o menos, a través de algunos proyectos. Y después vamos a entrar a explicar la mirada que tenemos de la ciudad en la que trabajamos, que es Lima, en el Perú. Desde un enfoque, sobre todo desde la vivienda, ¿no? y el tejido urbano, una cosa eh, más de tipología. Y finalmente también cómo los proyectos de vivienda también pueden contribuir al entorno de la ciudad, como infraestructura, ¿no? Cediendo parte del espacio de dominio colectivo que tiene. Ah, Así que empezamos. Ahí sí se puede ver mi pantalla, ¿correcto? Ya. Sí.
Gracias. Efectivamente, como mencionaba en la introducción, creo que podemos regresar al año 2006, que es cuando decidimos juntarnos. Somos 4 socios en la oficina actualmente, además de Jorge y bueno, y de mí está también Maurice Fleischmann y Héctor Lolli. La oficina se forma a partir de que salimos de la universidad de manera muy eh, orgánica, digamos, sin, sin mucho, eh, sin mucha idea de largo plazo, en realidad, pero a través del trabajo y de la labor que hacíamos se fue consolidando, y creo que una experiencia que termina de fraguar al grupo es todo el proceso que significó hacer este libro, que básicamente a partir de nuestra graduación decidimos convocar a arquitectos peruanos que habían sido nuestros profesores, y más adelante ampliamos ese abanico para conversar de arquitectura, de todo tipo de preguntas, y luego todo un ejercicio de síntesis a partir de esas entrevistas que grabamos y transcribimos para crear conversaciones a través de temas, ¿no? Como que en vez de hacer un libro de entrevistas tradicional, decidimos hilarlos a través de temáticas transversales a todos los personajes y hacer como que estuvieran participando de una mesa redonda, y ahí pues fue donde encontramos también nosotros mucho de nuestro bagaje y entendimos que debíamos ser parte de esta suerte de cadena. Y en paralelo también un proyecto muy pequeño pero muy significativo fue que fue la Capilla de la Piedra, que tuvo un premio en la Bienal Panamericana de Quito en el 2010, y también así por el lado de la publicación, que luego también estuvo en la Bienal Iberoamericana de Cádiz, y por el lado de la capilla, en cuanto a los proyectos, la oficina tuvo eh, como que tuvo relativa publicidad, digamos, y eso nos permitió, nos dio el impulso para seguir adelante. En un segundo momento, del año 2010, también coincide con que específicamente justo Jorge y yo nos fuimos a hacer nuestras maestrías, y la oficina empezó a tener encargos de mayor relevancia, entre ellos este colegio en el distrito de Villa, en, a las afueras, digamos, del núcleo urbano de Lima. Y este otro proyecto, que es un edificio de uso mixto, Morphology, muy singular, con una espacialidad muy especial. También fue un proyecto que tuvo reconocimiento, estuvo con varios premios en varias bienales, y podríamos decir que ese fue un segundo momento de la oficina, ya cuando también habíamos regresado y nos habíamos reagrupado los 4. Y podríamos decir que el tercer momento, el momento actual de la oficina, tiene que ver con proyectos, bueno, lo mencionamos acá, una experiencia también muy buena de asociación que tuvimos en Colombia a través de concursos públicos de educación. Pues hemos tenido la suerte de que ya se han construido 3 de estos colegios, también valga la aclaración, hablando de la infraestructura cívica, son pues piezas importantes a nivel urbano y comunitario. Y hemos logrado consolidar también algo que nos da siempre mucha satisfacción, un equipo bastante sólido. Somos 30 arquitectos en el estudio, con proyectos realizados y no realizados también en otras partes del mundo, en la región y también en Europa, a través de colaboraciones. Y ya tenemos nuevamente estos brazos, o estos pies ya puestos en Colombia y recientemente también en Costa Rica. Entonces el abanico de proyectos de Nomen es bastante diverso. En ese sentido es algo que nos gusta, la verdad, y queremos seguir impulsándolo en esa idea de crecimiento, pero la gran mayoría de cosas que hacemos en nuestro día a día tienen que ver con la vivienda, en realidad con la vivienda colectiva. Y de ahí el título de la charla, que es el edificio como infraestructura cívica, y también teniendo en cuenta que estamos en un entorno académico, empezar a contarles de qué se trata
esta ciudad en la que estamos, en la que vivimos y trabajamos a partir de unos dibujos y unos estudios que son parte de algunas investigaciones que hemos realizado también en el ámbito académico. En este caso a través de analizar y entender la evolución del edificio multifamiliar en la manzana limeña. Esto es una serie de investigaciones que han durado varios años, pero las vamos a resumir muy rapidito aquí, que tiene que ver con el proceso de verticalización de este tejido tradicional de la manzana limeña, que tiene que ver con manzanas muy regulares. Bueno, en México estarán familiarizados pues con toda la trama de, de, de la conquista, ¿no? De manzanas regulares con lotes angostos y profundos, que durante pues siglos han albergado edificios de baja altura. Eh, y bueno, lo que nos gusta también de este dibujo es que lo que le da particularidad a la ciudad no son los edificios singulares, como pueden ser las iglesias, digamos, que llaman tanto la atención en este dibujo, sino más bien las tipologías de vivienda, ¿no? Es la vivienda, ese fondo que caracteriza y tipifica la ciudad colonial, en donde básicamente son edificios de baja altura y alta densidad, y que si abstraemos a través de un estudio, digamos, de redibujo y de síntesis, abstraemos estos edificios, podemos identificar lo que se llama tipos dominantes, que son ya sea los callejones, las quintas, etcétera, que finalmente este grupo, esta familia de edificios que le dan el carácter y particularizan, o digamos que podrían darle la identidad, ¿no? Que finalmente se trata de resolver a nivel de arquitectura cómo meter vivienda en un lote angosto y profundo y que tenga pues iluminación y ventilación, como abrir vacíos, ¿no? Al interior de ese tejido. Y bueno, existía pues una correspondencia entre el tipo y la morfología urbana. Si adelantamos en el tiempo, esto ya es cuando llega la arquitectura moderna al Perú, a Lima específicamente, el tejido sigue siendo el mismo. La lógica de este lote es constante en la expansión de la ciudad, en los barrios que vinieron después del centro histórico, ¿no? Y bueno, coincidiendo pues con la llegada de la arquitectura moderna y una serie de factores particulares, se vuelve a tener a mediados del siglo pasado esa necesidad de verticalizar esa trama en ya otros distritos que sí ya son tradicionales, pero no eran los fundacionales, ¿no? Y es aquí donde el tipo de relleno, que finalmente a lo que podríamos abstraer toda esta familia de edificios, sigue teniendo las mismas dificultades, ¿no? De cómo ir para arriba dentro de ese lote angosto y profundo. Sin embargo, no eran edificios tan altos, ¿no? Estaban limitados a, digamos, 5 o 7 pisos. Entonces, se podían disimular las problemáticas que comenzaban a aparecer de tuburización, de los vacíos tan fragmentados al interior de la manzana, etcétera, etcétera. Pero seguía pudiendo establecer una correspondencia entre los tipos originales y estos, ¿no? Como que todavía conversaban, habían tendencias y desviaciones, pero existía una continuidad, una evolución, una afiliación, digamos, entre ellos. Que a través de ese ejercicio, como les comentaba, de síntesis, de redibujo y de reorganización, pudimos identificar en esta investigación, ¿no? Que esa unidad entre la escala, o sea, la escala del edificio de la unidad, el departamento, dentro del tipo de relleno, había una jerarquía, había unos tipos dominantes que todavía nos daban a entender que efectivamente hay soluciones finitas a nivel de diseño, ¿no? El lote típico limeño, y existía esa afiliación con los precedentes. Sin embargo, ya cuando llegamos a la actualidad, siglo XXI, a inicios, bueno, hubo un boom inmobiliario aquí en Lima específicamente, donde había un nuevo momento de verticalizar, ¿no? Pero ya pues el paisaje urbano contemporáneo, la verdad que en muchas partes de la ciudad se ha degradado bastante, porque estos nuevos edificios suelen crecer entre medianeras ciegas, ¿no? Son edificios pues ya de más de 10, 15, 20 pisos que tienen que ventilar, iluminar a través de pozos interiores que son dimensiones mínimas. Seguramente cumplen con la norma, pero son el mínimo. A escala peatonal, además, el paisaje que dibujan de muros opacos y portones es
negar absolutamente la relación con la calle, porque tienen que resolver pues una presión enorme de estacionamientos al interior de estos lotes, en fin, ¿no? Entonces, en la actualidad lo que encontramos eran estos tipos de edificios, pero ya como degenerados, como deformes, ¿no? O sea, conspiración entre el reglamento, la zonificación, era como que una ciudad que no había sabido crecer, ¿no? Y como ignorando que lo que decimos, ¿no? Que este tejido no puede, tiene un límite, ¿no? Ya no puede soportar seguir creciendo dentro de esas mismas eh, restricciones morfológicas. Y se ha perdido pues esa correlación entre la escala peatonal y la urbana. De hecho, a la hora de que uno trata de estudiar estas tipologías a escala del edificio o del departamento, se hace muy difícil, ¿no? Estas huellas dispersas se escapan a los cánones que uno encontraría en la bibliografía que analiza o con la cual se estudia la vivienda a nivel tipológico, ¿no? A partir de esa reflexión saltamos a un proyecto muy particular que tuvimos la posibilidad de desarrollar en la oficina. Esto también alrededor del año 2013 surge este proyecto que es el edificio Nazca. Es un edificio entre medianeras, la verdad una acumulación de lotes, como se puede ver ahí en la figura, eran 3 lotes que también se metían con mucha profundidad hacia la manzana. Y aquí bueno, se ubicaba frente a un parque público muy grande de la ciudad y tenía por norma, sí, la posibilidad de crecer hasta los 20 pisos de altura el proyecto, por más que el entorno era bastante más bajo, ¿no? Entonces era el reto de cómo haces para insertar un edificio que en realidad debería ser como una torre, pero que está entre medianeras. Y es así como decidimos resolver el ensamble a partir de una unidad tipo, cuya característica, como pueden ver en la planta, es que tiene mucho fondo, pero un solo frente, ¿no? No es una unidad de 2 frentes, sino un fondo y mucho frente. Y la manera en la que resuelve esa aparente contradicción es generando estas salientes, como estos suerte de como retranques, estos hombros que se asoman y permiten llevar luz y aire a las estancias más alejadas de lo que sería la fachada o del exterior directo, pero a la vez lo que permitía era resolver el edificio con una huella compacta que evitara pues estos pocitos enanos interiores bastante negativos para efectos del interior y además por la solución estructural también permitían una gran flexibilidad porque eran portantes en su perímetro y tenían una columna hueca al medio que era básicamente el ducto sanitario. Entonces también existía esa opción de imaginar distintos tipos de distribuciones que se adaptaran a diversidad de usos o de estilos de vida contemporáneos. A la vez, pues, el tipo torre como que le escapa la medianera ciega y anodina. Entonces, por más que es un edificio que está entre medianeras, trabajamos las 4 fachadas como si fuese una torre, que es en esencia un edificio que tiene un núcleo al centro y que ventila e ilumina por todo su perímetro. Entonces, también, como pueden ver en los antiguas casas o quintas que colindan con este edificio, no iban nunca a poder llegar a tener esta misma altura por restricciones normativas, iban a poder llegar a la mitad de su altura probablemente, entonces iba a ser un edificio que se iba a ver de todos lados siempre. Así que era el reto de cómo hacemos para que sea como un edificio que tiene 360 grados. Y bueno, y después habían estas estrategias de fragmentar ese gran volumen en cuerpos menores, los retranques permitían eso, ¿no? Y tenía también una suerte de retranque hacia arriba, que era para ayudar también digamos, a darle un mejor término al edificio, ¿no? Lo que es interesante también en este sentido es que nos remite a un proyecto. Nosotros siempre nos gusta, así como en el libro y como lo que hablamos de los precedentes, nos gusta vincular los proyectos que hacemos con otros. Y en este caso había un precedente muy claro, que es este proyecto de Coderch,
que también recurre a lo mismo. Si bien es cierto aquí los departamentos son muy grandes, es otro enfoque, es otro mercado, por decirlo de alguna manera, es otro tipo de usuario, pero tipológicamente son las mismas estrategias de tener estos ambientes que se asoman para resolver en una huella compacta un gran edificio, en este caso con un núcleo central. Y bueno, evidentemente por esa misma solución tiene una lectura hacia el exterior que es bastante peculiar. Pero volviendo a nuestro proyecto, bueno, esta ya es la planta con mayor desarrollo final, al lado de la planta peatonal, en donde Jorge nos va a hablar un poco más de esa intención que hay de cómo el edificio toca el suelo. Gracias, Diego. Bueno, efectivamente, en un edificio de vivienda, una de las cosas, si es que no lo más importante, es cómo el piso, cómo el edificio se relaciona con el suelo, ¿no? Que en el caso de un edificio de vivienda es un tema bastante difícil que resolver, a veces por la densidad de los muros, y también porque al ser por ejemplo, un edificio, digamos, para el mercado inmobiliario y para el mercado inmobiliario duro, por así llamarlo, eh, termina siendo un problema doblemente difícil de resolver, ¿no? En este caso, fue un cliente que la verdad que nos permitió poder ahondar en esa pregunta que nos hacíamos con respecto a cómo la primera planta del edificio debía modificarse para ser una planta mucho más permeable, mucho más amable con el peatón, sobre todo estando en un lugar en esquina frente a un parque, en realidad. No sé si eso se ve en las fotos, ¿no? Entonces el edificio en realidad cambia completamente en su densidad eh, eh, de ocupación y básicamente baja sus principales patas, casi como si fuese un edificio de oficinas, y deja en el primer piso los espacios de uso común, o sea, el lobby de ingreso y algunos espacios de sala de usos múltiples. Eh, y en su perímetro tiene también algunos estacionamientos de visita, lo cual podría parecer contradictorio, pero en realidad para nosotros fue un poco estratégico, eh, porque si se hubiese permitido, digamos, si se hubiesen hecho estacionamientos, eh, digamos, eh, que hubiese podido ocupar eventualmente algún propietario, lo más probable es que ese espacio hubiese terminado cercado, ¿no? Entonces, la estrategia fue que estos queden inscritos, digamos, en las partidas registrales del edificio como estacionamientos de visita, de tal forma que el edificio nunca pudiera acercarlos, ¿no? Son parte de las estrategias que uno también tiene que ir desarrollando para lidiar con el futuro del edificio y sobre todo estando en el mundo inmobiliario. Dale, Diego. Diego, ¿tú las pasas? Ya. Esta es una fotografía de la esquina del edificio, como decía, es una esquina que queda eh, completamente abierta y que permite también a la gente que obviamente no es parte del edificio poder cruzar, poder cortar la esquina, digamos, a través de esa abertura. Incluso el lobby tiene una diagonal como sugiriendo ese pase entre una calle y otra, ¿no? Como ven a la derecha, es un poco el típico edificio, ese que se ve atrás de color blanco-amarillo, es un poco el típico edificio de vivienda de densidad alta que hay en Lima y me imagino en Guadalajara seguramente será un caso parecido. Y en el que la primera planta es básicamente la repetición de las plantas típicas. eh, y básicamente la gente en el primer piso termina teniendo pues, su sala o sus dormitorios con una ventana hacia los estacionamientos que normalmente terminan estando en el primer piso y normalmente, como en ese edificio que está atrás, terminan siendo enrejados, ¿no? Siguiente. Entonces, este tema de cómo el edificio se engrana, digamos, con la ciudad, como les decía, es un tema que nos interesa mucho. Este es un dibujo que obviamente me imagino que conocen, es el plano Noli de Roma, que en realidad bueno, yo creo que en el mundo académico, al menos de pregrado,
Normalmente nos acostumbran a decir que el plano Nolly es una suerte de planos de llenos y vacíos, ¿no? A veces nos dicen, bueno, a ver, dibuje este barrio como un plano Nolly, ¿no? Entonces uno empieza a dibujar lo que es lleno versus lo que es vacío. Y en realidad el plano Nolly es sobre todo una forma de leer la permeabilidad de los primeros pisos de una ciudad, ¿no? En este caso la permeabilidad o la accesibilidad del primer piso de Roma. Por eso es que básicamente lo que es vivienda privada está de alguna forma pintada de negro, y lo que son las calles sin techar o las plazas, como la Plaza Navona, están de color blanco, sin colorear, pero también los interiores de algunos edificios que son públicos, como por ejemplo el Panteón de Roma o algunas basílicas, o incluso algunos palacios, ¿no? Entonces, siempre hemos pensado que si hiciéramos un plano Nolly en el sentido que yo les acabo de explicar, de Lima, de la manzana típica limeña, que es esta manzana cuadrada de 100%, una manzana heredada del trazo colonial, sería básicamente eso, ¿no? Donde básicamente lo accesible al público serían las calles per se, y, y hasta ahí llegaría ese lugar accesible, porque básicamente esta es la foto de las calles, de las partes más formales de la ciudad, ciertamente, ¿no? Donde lo que limita con el espacio público son los estacionamientos, son las puertas de garaje, y terminan dejando una vereda o una calzada, no sé exactamente cómo se dice en México, eh, de básicamente 1,5 metros, ¿no? Hace varios años, en una oportunidad que tuvimos para desarrollar un edificio propio, digamos, como casi promotores inmobiliarios, eh, propusimos, en lugar de hacer una típica caseta de ventas, una vez que se compró la casa y antes de comenzar la demolición para comenzar el edificio, la construcción del edificio que habíamos diseñado, hicimos como una suerte de statement con respecto a esta intención que teníamos ya desde ese momento, que era, digamos, esta es una típica casita miraflorina, es un barrio muy central en Lima, y decidimos hacer una pieza, además de un color muy llamativo, que, digamos, que volcaba este retiro, eh, y lo cedía hacia la ciudad, ¿no? Y lo trabajamos con un conjunto de diseñadores gráficos, donde desarrollamos estas piezas, ¿no? Que decían, este es un espacio público. Hicimos una suerte de pequeño anfiteatro, y hay un columpio donde está sentado uno de mis socios, con la idea de, obviamente, que la gente use este espacio, pero también con la idea de dejar en claro de que el retiro de un edificio, que en Lima esto es muy común, que el edificio se construye después de un retiro de 3 o 5 metros, que este espacio se entienda que es un espacio de sesión pública, ¿no? O sea, de acceso público. De tal forma que, en realidad, la ciudad que nos gustaría trabajar, o la que intentamos trabajar, es una que bajo un plano Nolly se leería más así, ¿no? Estas manzanas cuadradas, pero donde el espacio público, por más de que sea techado y por más de que ya esté dentro de una propiedad privada, pueda entrar a lo más interno de las manzanas, de las manzanas, ¿no? Este es el edificio que construimos después de la intervención esta de la pieza azul, un edificio que, como les digo, nosotros mismos desarrollamos. Eh, Intentamos un primer intento de dejar el retiro abierto, que no era muy común, como les digo, incluso pueden ver en los edificios al frente siempre, o sea, un vidrio o un muro a pie de la calzada, de la vereda. Acá intentamos dejar esos 3 metros libres, de hecho los dejamos libres, e intentamos meternos lo más posible con el lobby hacia el interior de la calle. Por lo demás, era un edificio igual que expresaba muy claramente sus tipologías. Era una combinación de departamentos flats con unos dúplex, que son los que tienen forma de L en la fachada, justamente porque tienen una doble altura en la parte de 2 pisos.
Una segunda experiencia que tuvimos como promotores inmobiliarios fue este conjunto de edificios, que fue una experiencia muy interesante. Fue la primera vez que nos tocó diseñar 2 edificios, y la única en realidad, que nos ha tocado diseñar 2 edificios a la misma vez, uno al lado del otro, lo cual fue una oportunidad bien importante, de nuevo, para pensar cómo es que puede ser un nuevo tipo de calle, ¿no? Porque a veces cuando uno hace un edificio solamente puede plantear obviamente ciertas ideas, pero en la medida de que esto no se reproduzca, pues no, esto no funciona. Entonces, en realidad que fue una primera oportunidad de pensar qué sucede si estas intenciones se piensan más como unos patrones, como unas normas, y se empiezan a repetir. Entonces acá nuevamente dejamos el retiro abierto, cosa que al menos en ese momento no era obligatoria en las normas, ahora medio que lo es, pero en ese momento no lo era, entonces dejamos el retiro abierto. Hicimos también todo un manejo tipológico del edificio para que el primer piso nos quede solamente con los lobbies, entonces hacia adentro hicimos unos dúplex invertidos. Y tratamos de nuevo, ¿no?, de meter la calle lo más posible hacia el interior, haciendo incluso unos espacios de doble altura, en esa suerte de zaguanes, ¿no?, que son estos espacios típicos coloniales. Me imagino que en México también existen en las casas coloniales. E incluso logramos conectar algo que es impensado si uno realmente pensara en 2 edificios de 2 propietarios distintos. Bueno, que es el caso. Lo que pasa es que acá éramos nosotros los mismos promotores. Pensamos en unirlos a través de una pequeña, creo que sería acá, de una pequeña abertura que hicimos entre los 2 edificios, que creo que en la foto anterior se ve mejor. No sé si regresas un ratito, Diego, a la foto. Que es además un hueco en las placas de los 2 edificios que tuvimos que hacer después de lo que aquí se llama la conformidad de obra, ¿no? Porque el municipio no nos hubiese dado la conformidad de obra si veía que habíamos hecho esto, ¿no? Porque, digamos, en la mente de las municipalidades, de los municipios, acá está que, de hecho, cada propiedad tiene que estar limitada y cercada y no se pueden integrar los espacios. De hecho, aquí la norma nos obligaba a poner un muro medianero entre ambos edificios, y de nuevo hubo que explicarle al revisor cuando fue a dar la conformidad de obra que nosotros queríamos que eso quede así, ¿no?, abierto como una suerte de gran plaza. Dale. De nuevo, ya ahora una nueva oportunidad para hacer algo no nosotros mismos, sino para un cliente inmobiliario que diría, nos dejó de nuevo repetir esta idea del zaguán, siempre un zaguán a la altura, ¿no?, a una escala mucho más urbana, donde la calle puede meterse lo más que se pueda hacia el interior del edificio, y en ese caso hicimos el lobby de ingreso lateral. Es interesante porque ya este edificio es un primer edificio que se hace bajo una ordenanza que el municipio publica hace 2 años, donde a cambio de unos beneficios de construir más metros cuadrados, te obliga a dejar el retiro abierto, ¿no? Entonces, en este caso, el cliente digamos, no le interesaba mucho la idea de que haya vivienda en los primeros pisos, sino usos comunes, ¿no? Como por ejemplo hay una suerte de espacios de cowork y un estacionamiento de bicicletas. Bueno, y aprovechamos obviamente el tema del retiro abierto para hacer, como decía, este gran zaguán, que es un vacío, ¿no?, que se equilibra también con el vacío del estacionamiento hacia el otro lado. Vale. Esto es un edificio que se acaba de terminar. Es un edificio que sigue, de nuevo, sigue ya esta norma en la que uno debe dejar el retiro abierto. Si no me explico del todo, el retiro, digamos, este es el límite de propiedad y el retiro son estos 3 metros de aquí. Entonces uno tiene que dejar ese retiro abierto sin muros para poder obtener ese beneficio constructivo. Y en este caso ya especulamos con la idea de hacer vivienda en el primer piso. Y como, bueno, me imagino que compartimos esos problemas con ustedes, hay un problema, un miedo, un trauma casi sobre la seguridad de la vivienda en relación directa con la calle. Por eso es que lo más común es cercar el primer piso y enrejarlo o poner un muro. Entonces aquí, al tener que dejarlo abierto, sale la pregunta de cómo hacemos una vivienda en primer piso que lidie con este problema de la seguridad.
Y lo que hicimos fue, de alguna forma, modificar la tipología de un dúplex que se ilumina a través de un patio interior, que son esos patios que tienen los arcos, y que básicamente no tiene ninguna ventana hacia el exterior. Entonces el edificio, como repito, se ilumina a través de esos patios, es un dúplex muy de planta, ahora lo vamos a ver, pero de planta muy cuadrada, donde todo ilumina la sala comedor, ilumina hacia el patio, y este patio está en una suerte de relación visual con la calle, y acá pues, es obviamente un ambiente social, y no tenemos el plano del piso 2, pero esencialmente hacia ese patio también ventilan 2 dormitorios, ¿no? Y este tipo de departamento, ¿no?, que se resuelve casi que individualmente, lo repetimos y con eso conformamos eso más el zaguán a doble altura, conformamos la fachada del edificio, o al menos la fachada de los primeros pisos, ¿no? Por lo demás es básicamente una fachada lo más sobria posible, ¿no? Aquí ya es un edificio que repite esta estrategia. Sin embargo, aquí sí abrimos algunas ventanas. Era una zona mucho menos transitada, entonces abrimos algunas ventanas eh, de los dormitorios que son básicamente el mismo tipo de departamento. Entonces, ese tipo lo repetimos aquí y conformamos todo un perímetro de un edificio que esté en esquina mucho, mucho más grande, ¿no? Que es, a ver, es esencialmente el mismo tipo. Lo que pasa es que al ser un edificio familiar se le añade un bloque de servicio, ¿no? Pero esencialmente es el mismo cuadrado que tiene la zona de comedor y sala, ventilando hacia esos patios que son los que lidian con la calle. Obviamente los departamentos además tienen un ingreso directo desde el lobby, ¿no? O desde la zona del sótano, que la gente que llegue en auto puede ir directamente hacia sus departamentos. Entonces es una suerte de departamento que tiene las ventajas de vivir en un departamento con una administración común, pero a la vez tiene la ventaja de poder entrar directamente desde la calle a estas viviendas, ¿no? Bueno, y finalmente, en realidad este es un edificio de vivienda de uso mixto. Tiene vivienda, oficinas y una primera planta de comercio. No tiene vivienda en el primer piso. Pero también fue una exploración para poder, digamos, empujar la calle lo más posible hacia el interior. Obviamente esto fue más fácil porque es un edificio que tiene usos comerciales en el primer piso. Eh, pero bueno, es un ejercicio bastante atípico, lamentablemente, para nuestra ciudad, porque como les digo, hemos estado acostumbrados a lo contrario, pero que felizmente y sobre todo por la evolución de las normas está cada vez siendo más común, ¿no? Esta idea de, sobre todo en lugares que tienen veredas calzadas tan estrechas como las que tiene Lima, esta idea o esta responsabilidad que tenemos como proyectistas de poder ampliar el espacio público a nivel de calle es un tema que nos preocupa bastante. Y bueno, un poco para pasar a la siguiente parte, a ver, todas estas primeras viviendas que hemos visto están en lo que podríamos llamar la zona formal de Lima, que es la zona más pequeña de la ciudad, la más antigua, sí, pero la parte más pequeña. En el Perú y en Lima también 8 de cada 10 viviendas son informales. Es decir, que han sido construidas sin la licencia, digamos, municipal y lo más probable sin asistencia técnica profesional. Y para contrarrestar ese efecto que viene desde los años 60, 70, mismo la explosión demográfica, la migración de la gente del campo a la ciudad, agravada por problemas sociales y políticos en los 80 en el Perú, el gobierno peruano lanza a comienzo de este milenio un programa que se llama Mi Vivienda, que es un poco, me imagino, a semejanza de otros programas como los de México, los de Brasil y otros lugares americanos, que básicamente es un subsidio de la vivienda, de un subsidio público al desarrollador privado, finalmente al usuario final. Y en esta euforia por este nuevo boom inmobiliario que este bono desata, se empieza a desarrollar una ciudad
digamos, vertical, felizmente vertical, más densa, pero con una calidad inexistente, ¿no? Y por eso mismo también, digamos, y sin este bono poder atender completamente la demanda real de la vivienda, empezamos a tener estos paisajes donde la ciudad sigue creciendo hacia sus límites. Lima es una ciudad muy, muy estrecha, con los Andes muy cerca a la costa. Pues la vivienda sigue creciendo hacia los cerros, y mientras se empiezan a construir estos sortes de guetos, torres muy anodinas, donde una planta es básicamente lo que resuelve todo el barrio, ya ni el edificio, sino que todo el barrio. Y los primeros pisos, como decía, si en la zona más formal de la ciudad eran los que les he enseñado, en estos lugares termina siendo algo peor, porque muchas veces son lugares que ocupan, son condominios que ocupan lugares que solían ser manzanas industriales. Incluso muchos desarrolladores desarrollan la vivienda dentro de estos complejos industriales sin siquiera demoler el muro. Eh, es una foto que es un poco tristemente graciosa porque el mismo condominio pone un letrero que dice: por su seguridad use la acera al frente, ¿no? Como reconociendo de que si uno camina por esa calle, la calle que ha generado el propio condominio, digamos, puede ser víctima de un asalto, un robo o algo así, porque es obvio, ¿no? A pesar de que uno no es arquitecto, puede entender perfectamente que poner un muro a lo largo de toda una calle es algo netamente peligroso, ¿no? Y en ese contexto, a ver, los dejo con la parte final de la conferencia con Diego, que va a volver a hablar bueno, que va a volver a tomar la palabra con un proyecto que justamente nos encarga una inmobiliaria, en un contexto de un concurso público que ganamos, con un equipo que entra a esta inmobiliaria, que es una inmobiliaria, eh, digamos, de las que hay en el Perú, pero que entró un equipo a liderar el proyecto, un equipo muy singular, dentro justamente de este condominio que les enseñamos en la foto, en esta foto del programa Mi Vivienda. Ujú. Así es. Bueno, la historia de este proyecto se remonta al 2017, cuando se convoca al concurso que mencionaba Jorge. Tuvimos la suerte de ganarlo. Y ya de por sí la premisa era bastante retadora, digamos, provocadora en cierta manera, inusual para lo que se solía hacer en este mercado. Específicamente era un desarrollo dentro de lo que había sido un aeródromo en el norte de Lima, que evidentemente por el paso del tiempo había terminado totalmente absorbido por la mancha urbana. eh, Justamente pues de todo el crecimiento bastante caótico, desordenado, informal de la ciudad. Entonces había quedado esta infraestructura en desuso, y se hizo un cambio de zonificación bastante pobre, digamos, en el sentido de poco ambicioso en cuanto a su diseño urbano, la habilitación urbana que se hizo, pero esta inmobiliaria se quedó con unas cuantas manzanas en lo que sería el cono de vuelo sur, ¿no? Que es la colita, la parte inferior de todo el aeródromo, y ahí fue donde convocaron al concurso en un terreno de aproximadamente 3,5 hectáreas, que ya venía con una lotización previa, con un trazado de calles, etcétera. eh, pero lo que querían o lo que planteaban era hacer un proyecto disruptivo, muy influenciados también por esta gente que de hecho son de México, que no me acuerdo ahorita cómo se llaman. Taller 4, Área 4, en fin, 4S, ¿no? 4S. Eh, y el enfoque era básicamente de varios condominios que tenían que ir dirigidos a públicos específicos. Entonces eso daba pie a pensar en tipologías diversas para cada uno de ellos. Esta es una imagen más reciente de cómo se está formando, porque es en muchas etapas, se siguen ejecutando y seguimos todavía diseñando ya la última etapa. Eh, y acá pues lo que se quería, o sea, lo que sí sucedía, a diferencia de otros casos, es que sí estabas haciendo un pedazo de ciudad. Y en ese sentido nosotros teníamos muchas de las cosas que hemos visto en los proyectos anteriores, la posibilidad de volcarlas ahora con mayor intensidad.
Obviamente no todo se puede lograr, pero creo que sí han habido varios avances en ese sentido. En fin, tratando de hilvanar, ¿no? Concatenar una suerte de idea de ciudad un poquito distinta a lo que se suele ver ahí, diferenciando el tratamiento del espacio colectivo, bueno, de grandes áreas comunes en donde tratamos de relegar la presencia del auto, que quita, desvirtúa mucho, desvincula aún más, ¿no? La relación como hemos visto, ¿no? La relación de la vivienda con la calle. Lo bueno que tenía este proyecto, a diferencia de otros que se hacen pues en las periferias, alejados de todo, es que más bien ya, justamente al haber sido absorbido por la ciudad, contaba con equipamiento, infraestructura, comunicación bastante desarrollada. Y bueno, básicamente el conjunto también trata como les digo, ¿no? Darle más importancia y más jerarquía al peatón, vincularse con con los espacios públicos y los parques que habían alrededor. Hubo todo un trazado urbano al respecto y, bueno, en la medida de lo posible activar su perímetro, ¿no? En este sentido, y también hablando de los precedentes, hubo uno que estuvo bastante presente, ya veremos específicamente en qué parte del proyecto, que es este proyecto de José Luis Sert en Barcelona, Casa Bloc, de inicios del siglo pasado, pero muy interesante por cómo resuelve todo, como esta idea también muy tipológica, ¿no? Cómo a partir de una unidad tipo y su ensamble terminas resolviendo un edificio tipo y todo conversa, ¿no? Que es una idea también muy corbusiana de edificio escalonado, tipo Bill Radius. Y bueno, y son unas unidades de doble frente, de dúplex, pasantes, que ingresas por una galería exterior. Y lo que era más llamativo es que, si bien en el primer piso, que es en la zona social, es simétrico la presencia de estos dos departamentos, en el segundo, como tienen 3 habitaciones, y la cantidad de frente que te piden estos ambientes es mayor que en el interior, lo que hace es un ensamble, que a ver si lo puedo llegar a señalar aquí. Perdí mi lapicero. A ver si acá con el zoom lo hacemos. Básicamente hace un quiebre en el segundo nivel. Entonces pasa de ser dos rectángulos paralelos a 2 suertes de Ls que se ensamblan. Entonces una de ellas tiene 2 habitaciones iluminando y ventilando hacia un frente, mientras que la otra tiene sus 2 habitaciones en el frente opuesto. Entonces se complementa. Parecía bastante ingeniosa esa solución en este caso. En fin, y bueno, además, como ya les decía, la idea de resolver a partir de una tipología muy peculiar, resolver todo el edificio, ¿no? En nuestro caso, bueno, era ese mismo reto de generar ese ensamble de las unidades con todas sus variantes, porque había muchas variantes, pero de manera armónica, ¿no? A través de una circulación también que estuviera en un punto estratégico, del cual pues salen estos corredores que en algunos casos también son abiertos, tienen iluminación, ventilación, accesos a doble altura hacia el edificio, que podemos ver acá en la planta baja. Uno entra a través del propio edificio, cosa que no se ve mucho, ¿no? Como siempre los edificios en estos desarrollos están como lejos de la calle y uno entra por un portal que resulta ser también un poco anodino a veces y desvinculado. En este caso el edificio como que se levanta y hay un ingreso a doble altura más generoso. Y bueno, ahí está evidentemente la presencia del núcleo. En este caso, este condominio, que es el condominio 1, está enfocado a un público más joven,
como de familias más jóvenes en formación o parejas o solteros. Entonces las viviendas eran de 1 o 2 dormitorios, uno con proyección A2, y la posibilidad de tener tipos de unidades adaptables y flexibles en el tiempo. Eh, y entonces la composición del edificio refleja finalmente eso, ¿no? Como pueden ver, por un lado, bueno, este proyecto tuvo muchos cambios de mucha naturaleza, pero se mantuvieron esas ideas. Entonces, el más fuerte fue el cambio estructural, pero igual, porque originalmente estábamos estratificando las diferentes tipologías en niveles, pero eso era porque era un proyecto porticado. Por cuestiones de costos tuvo que ser un proyecto más de placas, entonces lo que tuvimos que hacer fue poner las unidades a un costado, pero igual se mantuvo esa diversidad. Entonces tienes por un lado unidades más tipo flat, tienes unidades también pasantes tipo loft, y tienes unas unidades de cabecera a modo de remate, como haría pues Le Corbusier en las unidades de habitación, por ejemplo, ¿no? Entonces podemos ver en esta planta que es una planta impar, digamos, que el corredor ya no va, ¿no? Porque estas unidades dúplex ingresas por este nivel, pero ya no necesitas el corredor, que es solamente para los flats. Entonces se reduce. También había una estrategia, como en el caso de los otros proyectos, como en el caso de Nazca, había una estrategia de decirle al desarrollador inmobiliario, esto te conviene porque vas a construir la mitad del corredor que necesitarías normalmente, ¿no? Entonces también hay que ver la manera de explicar la idea desde ese punto de vista. La peculiaridad de los flats en este caso es que son simétricos, entonces el movimiento que se ve en fachada sí responde a ese cambio en la propia distribución. Como tienen un núcleo en el eje central, pueden ver que de un nivel al otro, sí, la zona social con la zona de habitaciones se invierte de posición. Entonces, el movimiento del balcón sí se corresponde con algo que pasa al interior y no es solo un diseño de fachada. Y bueno, en este caso tenía la opción de tener acá una segunda habitación. Otra cosa que también hicimos fue en el primer piso buscar que los accesos a estas unidades sean por fuera, de modo que se activaba el perímetro en relación con la calle. Y por otro lado, entrando más en detalle, a ver en detalle las unidades de loft, que son estas viviendas a doble altura, también una cosa bastante insólita en vivienda social. Se configuraban esta especie de casitas también, cosas que veíamos en los otros proyectos donde era una escala más barrial o de vecindario, con unas salidas, unos espacios de apropiación intermedios que eran bastante interesantes, y ahí los corredores, las calles aéreas, que también le dimos un poquito más del ancho mínimo para que puedan ser espacios de encuentro, y en fin, y la flexibilidad de la segunda habitación ahí en la planta inferior. Y lo mismo, ¿no? También acá todo el diseño de la fachada se corresponde con lo que pasa al interior, y ahí es donde se puede leer a través de todas las caras de cada uno de estos edificios que componen este primer condominio, los lofts de cabecera por un lado. Aquí están estos flats que se reflejan de manera simétrica en cada nivel, y después estaban nuestros flats, perdón, flexibles, y nuestros lofts pasantes de 2 alturas, y todas estas fachadas se terminan ensamblando el edificio. Y después, por otro lado, teníamos el segundo condominio, que era ya enfocado a un público más de familias tradicionales. Es un ensamble bastante complejo, donde el núcleo, en este caso de circulación, es una rótula entre los tipos. Como podemos ver en esta planta más típica, se coloca ahí, y lo mismo, ¿no? Hacia un lado tienes estos flats, tienes también los dúplex de cabecera, que son estos
estas unidades que reconocen la presencia de la esquina y la articulan, a diferencia de los típicos edificios que vemos ahí que se repiten indiscriminadamente y si llegaron hasta el final del lote, pues hasta donde llegó y me quedo ahí con la medianera ciega y lo pongo después por otro lado. Aquí no, sí, el edificio trataba de reconocer esa presencia de la esquina y colocar unas unidades acordes a esa situación. Y después lo que se ve acá es la mitad de uno de los edificios que son los más peculiares, que se vinculan directamente con este referente, este precedente que veíamos de CERT, que son los dúplex pasantes, que son como una suerte de casitas. Lo mismo, se repiten muchas de las estrategias que veíamos. El acceso a las unidades en el primer piso no es por el corredor central, este se vuelve un corredor más de uso técnico y más bien es por el exterior en relación a la calle, ¿no? y a la vereda, al espacio de uso público. Entonces eso hay un reconocimiento, hay una suerte de también buscar que en esa activación exista la seguridad, ¿no? No, al contrario, es en ese reconocimiento donde se genera esa sensación de seguridad y lo mismo con estas unidades de cabecera también. Aquí entrabas por esta calle que doblaba justamente la esquina. Entrando en el detalle de los dúplex pasantes, justamente hacían esa lección de CERT que en la planta inferior son simétricos. Incluso aquí tenían las cocinas con registros en el interior, otras lecciones aprendidas de otros proyectos. Y en el segundo nivel sí más bien eran unas celes que se ensamblaban complementando la necesidad de orientación de las 3 habitaciones que tenían en este caso. Y bueno, obviamente la galería de acceso, que era como una callecita aérea en contacto con el espacio público interior. Y finalmente, para terminar, la lectura de esta diversidad tipológica hacia el exterior, que eso sea lo que compone la fachada, ya sea la articulación de las cabeceras con nuestros dúplex pasantes, la galería con las calles aéreas cada 2 niveles, nuevamente haciendo uso del recurso de economizar circulaciones, y finalmente estas terrazas bien profundas de doble altura que eran la parte social en el nivel inferior de los dúplex y un par de habitaciones en el nivel superior. Y básicamente eso es. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, arquitectos. Interesante, han enseñado como muchos ejemplos, la verdad, muy interesantes de cómo, pues, a través de la vivienda colectiva nos construimos ciudad, ¿no? Les tengo como una pregunta, ¿no? No sé si pudieran muy rápidamente resumir, como en muy pocas frases, la relación tan fuerte entre el título de esta conferencia, ¿no? La vivienda como una infraestructura urbana y vuestra obra. Es decir, cada vez que ustedes plantean una obra, ¿no? Hemos visto a raíz de los proyectos, tienen un análisis, por así decirlo, de la ciudad, ¿no? De los diferentes contextos, ¿no? Nos han enseñado a partir de unos enfoques, ¿no? Del tema de la planta baja hasta todo el tema tipológico. ¿Por qué, según ustedes, la vivienda es esta infraestructura urbana? A ver, yo creo que Diego lo dijo al comienzo. Es evidente que la vivienda es el componente mayoritario de la ciudad, en un 70-80%. Y también es evidente que es seguramente la tipología de edificio a la que menos reflexión se le pone a la hora de construir. De hecho, yo siempre le digo a mis alumnos en la universidad que yo me gradué
en la universidad sin haber hecho ningún edificio de vivienda colectiva, y creo que a muchos de mis alumnos les pasa lo mismo. Entonces, digamos, creo que en la universidad y en general nos educan a los arquitectos o sea, a los estudiantes y después incluso cuando uno es arquitecto, a reconocer y a aspirar a hacer estos grandes edificios públicos, y que son esos edificios los encargados de construir infraestructura cívica o de construir ciudadanía, ¿no? Y si bien, digamos, compartimos el espíritu de que eso sea así, incluso Diego mostró algunos colegios que hemos hecho al comienzo que tienen también estas mismas intenciones, definitivamente creemos que si la vivienda es aquella que construye el tejido mayoritario de la ciudad, es por defecto la que debería ser encargada de construir, digamos, de construir la infraestructura para que la ciudadanía se desenvuelva, ¿no es cierto? Entonces, a su vez creemos que, digamos, hay sobre todo una responsabilidad en la forma como el edificio se engrana con el suelo, eh, eh, para alcanzar este objetivo, ¿no? Nosotros además particularmente tenemos ¿no? una suerte de obsesión por el orden y por pensar la vivienda desde un punto de vista tipológico, ¿no? Desde la unidad y de cómo la unidad se repite, y de que finalmente una suerte de postulación de cómo puede vivir una familia, una persona, eh, puede plantearse a través de un tipo arquitectónico, de un departamento, y de que la repetición de este tipo en un edificio y después en un conjunto puede también ser una postura sobre cómo, digamos, debería ser un modelo de ciudad, ¿no? El caso, por ejemplo, de los departamentos dúplex que les mencionaba. O sea, en realidad si bien hay una responsabilidad con la calle que responde a la norma y tal, esta suerte de pensamiento con respecto al dúplex, ¿no? Y cómo el dúplex tiene que responder al tema de la seguridad, pero también, digamos, hay una propuesta sobre cómo uno puede vivir en contacto con la ciudad, pero a la vez protegido de la calle. Es una forma de tener, digamos, una postura, de que la arquitectura plantea una postura cívica, diría yo, ¿no? No sé si, Diego, tú quieres añadir algo. No, pues simplemente compartir la imagen de Casa Block porque creo que, bueno, evidentemente era otra época, ¿no? Pero es un statement tremendo de eso, de una propuesta de otra manera de vivir a nivel colectivo. Si uno, o sea, imagina el contexto de Barcelona en ese momento, colocar una pieza de estas características es un cambio pues absolutamente radical de entender la ciudad, de entender la colectividad, ¿no? O sea, obviamente voy a coincidir con lo que dice Jorge, de que la vivienda, justamente por ser vivienda colectiva, nos gusta llamarla así, es la que define, eh, o sea, sí puede ser propositiva a nivel de cómo esa colectividad convive, ¿no? Y claro, esto pues obviamente con todos los postulados modernos detrás, era una propuesta muy clara al respecto. No estamos en esas épocas, las condicionantes son otras, pero igual siempre creemos que hay espacios, por más pequeños que sean, de seguir promoviendo una visión un poquito más generosa de lo que la normativa, que es lo mínimo, demarca, ¿no? Ya sea por ampliar la calle o por proponer algunas otras formas de convivencia al interior de los departamentos. Una pregunta, arquitectos, antes de pasar la palabra hacia aquí los participantes si le quieren preguntar algo. Se me ha hecho muy interesante el hecho de que en vuestra exposición, ¿no? de estos diferentes proyectos que presentaron, proyectos que tienen diferentes escalas, diferentes contextos, ¿no? Urbanos, sociales, ¿no? Han presentado
como unas cuantas referencias históricas, ¿no? Hablamos del edificio de las cocheras de Coderc, ¿no? Este arquitecto de una cierta forma que investiga mucho o bastante pues el tema habitacional, el tema de la Casa Bloc, ¿no? De Sert, de Torres Clavé y demás arquitectos del GATEPAC. Le quería preguntar, dentro de vuestra investigación, por así decirlo, dentro de vuestro quehacer arquitectura, dentro de vuestra oficina, a cuánto cuentan, por así decirlo, ¿no? Esas investigaciones con esos ejemplos, ¿no? Ligados a la historia de la vivienda. Es decir, cuánto investigan ustedes, entiendo que también son docentes, por lo tanto tendrán, ¿no? Este contacto con la academia, pero cuánto es importante, cuánto son importantes esos ejemplos que vienen de la historia para la producción, ¿no? De un nuevo hábitat habitacional contemporáneo. Bueno, fundamental, ¿no? De hecho, es lo primero que decimos a los alumnos, incluso trasladamos ese discurso aquí a la oficina también, de alguna manera es que no inventen nada. En vivienda como que todo está inventado y es justamente la reflexión tipológica la que hace hincapié en eso, que los cambios y los avances de la arquitectura en vivienda son muy graduales, muy pequeños y muy evolutivos. Entonces, nuestra postura es que tienes que empezar conociendo lo que se ha hecho previamente para entenderlo, analizarlo. Así es como empezamos los talleres, incluso, ¿no? Como redibujando, rehaciendo a nivel de maqueta o lo que fuese, proyectos canónicos de vivienda colectiva, cosa que tienes un entendimiento. Después puedes tener una postura crítica, que seguramente hay espacios siempre para crítica y mejora, y a partir de ahí aplicar una pequeña transformación o llevarlo a un contexto un poquito diferente. Entonces, ahí comienzan los ajustes y los decantamientos, pero es fundamental. Claro, ya no es algo que hacemos ya todos los días, porque o sea, ya tienes un cierto bagaje, entonces recurres a cosas que conoces más, menos, que siempre te han interesado, pero, pero de que es necesario, es absolutamente fundamental, ¿no? Y dejaría la palabra, no sé si ustedes tienen alguna consideración o ustedes que están en línea. Mario. Sí. Bueno, yo escuchando la conferencia de hoy y escuchando la conferencia de hace 8 días con Eduardo Caraval, no es que encuentre una similitud como tal, pero sí encuentro como ciertas cosas que se me hacen muy curiosas, de, por ejemplo, aquí en México, mucha vivienda es de que entre más espacio sea de vivienda, mejor para nosotros los inversionistas o para los promotores o para las inmobiliarias, porque pues es más dinero, ¿no? Pero encuentro en algunos de sus trabajos, en algunos de sus proyectos, espacios abiertos, como por ejemplo los patios que generan en los primeros niveles para dar iluminación, dar ventilación, pero o sea, yo en ese aspecto que platicaba el arquitecto Caraval, siento yo que aquí en México no nos hubieran dejado hacer eso. Entonces no sé si ustedes se encuentran en una dificultad o si en verdad este discurso de darle un espacio a la ciudad sea como muy, o sea, que los promotores o los inversionistas digan, ok, estamos de acuerdo. Bueno, las buenas ciudades yo creo que no las hacen los buenos arquitectos, sino las buenas normas. Y obviamente un buen arquitecto siempre podrá hacer un poquito más, pero un buen arquitecto igual ante una muy mala norma u ordenanza municipal o gubernamental tiene muy poco que hacer. Entonces, muchos de estos proyectos, por eso mostramos al comienzo los 2 proyectos que hemos hecho nosotros, al ser nosotros mismos promotores y diseñadores, pudimos hacer algunas cosas que, claro, si lo diseñamos para alguien más, hubiese sido muy difícil de hacer, pero
pero casualmente, o hasta nos gusta creer que algunas de las cosas que hicimos influyeron en algunos de estos cambios normativos. Después de que se hicieron esos edificios, vinieron estas normas en las que, digamos, se le ofrecía al promotor inmobiliario, como comenté, un poco más de área constructiva a cambio de dejar, de no cercar el retiro, ¿no? Lo cual automáticamente obligaba a pensar en cómo hacemos un primer piso que esté en contacto con la vivienda, ¿no? Entonces, ahí es donde aparece el patio como una solución casi de seguridad, ¿no? O esta suerte de zaguán, que es una transición, de nuevo, casi un espacio intermedio más seguro entre la calle y el interior. Entonces, evidentemente estas discusiones que tenemos a nivel académico no las tenemos ni las planteamos a nivel inmobiliario, porque seguramente no son muy relevantes, pero sí encontramos que digamos, siempre hay un espacio para poder hacer una pequeña evolución, ¿no? un pequeño aporte. En realidad, todos los edificios que diseñamos para promotores inmobiliarios construyen su máximo potencial inmobiliario, o sea, su máximo potencial constructivo, perdón, ¿no? Según lo que permite la norma. Entonces, donde se pelean estos pequeños vacíos, estas pequeñas dobles alturas, es justamente en cómo uno responde a esas ordenanzas y a esas características que tiene la ciudad, ¿no? Como por ejemplo tener que lidiar con un frente que ya le da directamente a la calle y no tiene un muro para defenderse, digamos, de la ciudad. Yo me imagino a ver, en México y en muchas otras ciudades latinoamericanas el tema de la seguridad es un problema, así como aquí. Pero también creo que como mostrábamos en este cartel, ¿no? De que la misma gente decía, ten cuidado con el muro, cuando uno empieza a construir estas cosas, yo estoy seguro que en unos 5 años, si estas ordenanzas que han aparecido en Miraflores y en otros barrios centrales de Lima siguen así o siguen mejorando, la ciudad va a reconvertirse en estos edificios mucho más abiertos, con los retiros abiertos, con vivienda en primer piso, y cuando la sociedad vea cómo eso, como ya está comenzando a pasar, cómo eso genera una ciudad mucho mejor, mucho más agradable, mucho más abierta y mucho más segura, esto va a ser no solamente aceptado, sino pedido cada vez más y por lo tanto va a irse normando con más facilidad. Buenas tardes. Para empezar, muchas gracias por darse el tiempo de darnos esta conferencia y les quería preguntar algo que va un poco de la mano con esto que acaba de decir. Que bueno, viendo este amplio portafolio que tiene de trabajo y de estas soluciones que buscan ampliar el espacio urbano y los espacios de convivencia ciudadana para el desarrollo, pues, justamente de la ciudadanía, ¿cómo han visto en el tiempo que han reaccionado la ciudadanía ante estos espacios y ante estas soluciones en ámbitos tan amplios desde vivienda social hasta partes más mixtas que han desarrollado hoy en Lima? Bueno, dentro de lo que hemos podido ver bastante bien, es más, de repente contarlo a través de un caso específico, justamente del proyecto de Mambo. Cuando inicialmente se empezó a vender los departamentos del proyecto del segundo condominio, que es este de acá, poniendo la imagen, los departamentos que más rápido se vendían eran los flats, porque es un producto como bien tradicional, bien conocido, y más bien era muy difícil incluso para los vendedores, explicar el dúplex de doble frente, como que en planos no se entiende muy bien, siempre es complicado vender un dúplex,
nuevamente, ¿no? Los vendedores tampoco están familiarizados con esas tipologías de que entras por una calle que es abierta, no sé qué, que de la cocina puedes ver a tus hijos jugando en el patio, en fin, todas las bondades que tiene. Recién, bueno, y por esa razón también el cliente se asustó. Y para la siguiente etapa nos pidieron hacer más flats. Pero recién cuando el edificio ya ha estado construido y la gente ha podido entrar al departamento y verlo, ahí empezaron a volar, porque te dabas cuenta que efectivamente había unas prestancias, unas calidades espaciales interiores que no te da un flat convencional. Además, esto coincidió pues con todo el COVID, y estos son departamentos de doble frente que funcionan bien con relación a su orientación, tienen ventilación cruzada, entonces tienen unas terrazas grandes de doble altura, como, pucha, súper en ese sentido, ayudó, ¿no? Que la gente empezó a tomar más conciencia de este tipo de cosas, de tener ventilación cruzada, de tener espacios abiertos generosos en donde efectivamente puedas estar, etcétera, etcétera. Entonces, al menos en ese sentido, la reacción ha sido positiva y bueno, yo creo que la apertura de la relación con la calle es algo que se construirá con el tiempo, como dice Jorge, cuando eventualmente, si es que llega a suceder, terminas teniendo una calle completa de edificios de esta característica, bueno, yo estoy bastante confiado en que pues la gran mayoría de gente se dará cuenta de la diferencia en calidad de espacio urbano, y justamente ahí más bien no tienes que vivir en el edificio, sino solo tienes que pasar por la calle, ser un peatón cualquiera y darte cuenta de la generosidad que eso implica, ¿no? Para cualquiera. Entonces, eso, como contar esa pequeña anécdota en el caso de los dúplex. Escuela, como coordinador de este curso, les agradezco mucho el hecho de haber querido participar. La verdad, pues tocaron unos temas muy interesantes, el tema absolutamente vital, pues de la relación con la calle y cómo a través de diferentes estrategias, pues al final, ¿no? O conseguimos de una cierta forma, o se puede conseguir abrir a la calle el edificio. El tema de cómo muchas veces hay esos retranqueos, ¿no? Que al final siempre se van bardeando, a cambio como cederlos, ¿no? A la ciudad para que se vaya expandiendo lo que es el espacio público, para no hablar de la gran aportación que creo que nos hicieron, regalándonos la posibilidad de ver tanta variedad modélica, ¿no? Variedad de modelos, pues, de vivienda dentro incluso del mismo edificio, ¿no? Como que estas plantas, al final, se van componiendo, ¿no? De fragmentos diferentes, ¿no? De fragmentos diferentes que al final generan, ¿no? Un discurso y un sistema heterogéneo, pero unitario. Por lo tanto, arquitectos, muchísimas gracias por haber participado, por haber aportado pues su conocimiento y su trayectoria, y esperemos pues vernos pronto para que nos vayan actualizando con nuevos proyectos. No, muchas No, gracias a ustedes, más bien. muchas gracias a ustedes. Suerte con su Gracias. curso. Hasta luego. Hasta luego, arquitectos, que estén muy bien. Igualmente, Bye. gracias. Igualmente. Buenas Chao. noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.